Bendiciones. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Recordar que hace un mes que dejamos de tener nuestros servicios regulares. Pero hemos visto en todo este tiempo cómo Dios ha estado con nosotros para guardarnos, para sostenernos y para darnos su gozo y su confianza en medio de los tiempos que vivimos. Por todo eso yo quiero dar gracias antes de comenzar con esta reflexión. Quiero agradecer a Dios, quiero dar gracias a la iglesia del Señor, porque la iglesia no ha parado, no ha dejado de adorar a Dios, no ha dejado de servir a otros. A pesar del gran peso que vivimos, la iglesia está haciendo su trabajo, su labor, resplandeciendo como luminares en el mundo, como sal en la tierra. Entendemos que la iglesia no son edificios, sino son personas. Así que gracias a usted, iglesia, por llevar esperanza a otros que están afligidos. Y les animo para que juntos continuemos enfrentando esta crisis mundial, que juntos nos fortalezcamos unos a los otros y que con entusiasmo, con fe, con seguridad podamos enfrentar cada día las circunstancias que nos rodean. En estos días pasó algo interesante. Yo recibí una fotografía de un bebé de 40 días. Y la fotografía del bebé mostraba a un niño que tenía una sonrisa enorme en su rostro. Para mí el bebé denotaba un profundo gozo. Las circunstancias alrededor de él son duras. El bebé ni siquiera tiene conciencia de eso. Pero nada de las circunstancias alrededor de él impedían que este bebé estuviera sonriente. Y quiero animarte a ti. Nosotros tenemos que ser como esos niños. Sí sabemos que hay circunstancias difíciles, pero tenemos un Padre que nos sostiene. Tenemos un Padre que nos defiende, nos guarda, de quien hemos recibido promesas. Cuando vi esta foto pensé, ¿acaso no deben de ser nuestros rostros igual como el de este niño? Que podamos dibujar una sonrisa en nuestra cara sabiendo que tenemos un buen Padre que tiene cuidado de nosotros. Sumo a esto el ver a mi nieto, el más pequeño de todos, 7 meses. Y lo veo a él y lo veo sonriente todo el tiempo, sonriente. Él tiene sus padres que están cuidándolo. Y viene a mi corazón el mismo pensamiento. ¿Acaso nosotros no tenemos un buen Padre? Quien nos guarda, que nos sostiene, que nos defiende, quien nos guía. Ojalá que en medio de la crisis también podamos nosotros sonreír y tener paz en nuestros corazones en medio de las circunstancias. Los momentos que vivimos, los momentos duros que hay, son oportunidades que tenemos. Una oportunidad única, no se va a suceder, a ocurrir otra vez. Es único y es un momento histórico para que nosotros podamos transmitir valores de vida a nuestras generaciones. Dichosos somos que Dios nos permite vivir en un momento como este. Y en este momento tenemos la oportunidad de transmitir algo muy valioso a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Ojalá que podamos hacerlo bien. En la historia se han presentado eventos muy difíciles. Y cuando vienen los eventos difíciles, eso solo da a conocer o revela el carácter de las personas que están viviéndolo. Pienso yo que este momento y otros que probablemente van a venir nos ayudan para darnos cuenta quiénes somos nosotros en los momentos críticos. Tú debes de preguntarte eso. Lo que somos nosotros inevitablemente nos permitirá enseñar a otros o el bien
o lastimosamente el mal. Y esta generación está esperando algo diferente de parte de los hijos de Dios. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran privilegio. Mucha gente, para ellos los problemas solo significan dolor. Pero para nosotros podemos convertir las situaciones, los problemas en oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para ser mejores. ¿Oportunidades para qué? Para ganar batallas, para tener grandes conquistas, para alcanzar victorias, para hacernos más fuertes y más determinados, para crecer, para madurar, para saber quiénes somos y cuál debe de ser nuestra disposición ante los problemas. Y pensando en eso, quiero compartir una historia bíblica que seguramente usted la ha escuchado. Eran 12 hombres que fueron enviados a hacer una labor de espías a la tierra que Dios había prometido para su pueblo. 10 de ellos tenían cierto carácter y 2 de los 12 tenían otro tipo de carácter. Quiero que ustedes me acompañen en la lectura de Números en el capítulo 13. Versículo 1, y dice la escritura: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió. La orden era, Moisés estaba diciendo, Dios le habló a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra. Tengo que decir algo aquí. Dios no está diciendo, quiero que vayan a ver porque no sé cómo es. No, Dios ya sabía cómo era la tierra. Él había prometido una tierra llena de abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Pero en algún momento los hombres, el pueblo de Dios, habían dicho: mejor envía tú gente que vaya a ver cómo es la tierra. El mismo pueblo de Dios estaba dudando de las promesas que Dios había dado. No fue idea de Dios. Dios complació el corazón de ellos. Dios sabía cómo era la tierra. Él había dicho que es tierra que fluye leche y miel, y que Él estaría con ellos y que Él iba a dar victoria sobre sus enemigos. Pero ellos tenían miedo. Ellos desconfiaban, como muchas veces, de las promesas. Y por eso ahora Dios le está diciendo a Moisés: bueno, envía para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Luego, si nosotros seguimos adelante en la lectura del capítulo 13 de Números, en el versículo 17, se ve que Moisés hace lo que el Señor le dijo y agrega varias cosas que están escritas ahí. Los envió pues, leo el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Como usted puede ver aquí en este pasaje, Moisés le dice a la gente: vayan a ver. Dios sabía que la tierra era buena. Dios no se equivocaba en lo que estaba entregándole a sus hijos. Son los hijos de Él los que empiezan a dudar. Y ahora no solamente hay que reconocer la tierra, sino que Dios había dicho que era buena, sino ahora hay que ver, ¿es buena o es mala? ¿Hay árboles o no hay árboles? Y tomen del fruto. Y no solo eso, miren cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Miren
cómo es el pueblo, si es fuerte o débil, si es poco o si es muy numeroso. A mí la impresión que me da es que todos ellos estaban desconfiando de lo que Dios había dicho. La tierra era buena y Dios había dicho que Él estaría con ellos y les iba a dar victoria sobre sus enemigos. Pero así somos nosotros los hombres. De repente torcemos nuestros pensamientos, los pensamientos que Dios nos ha dado. Comenzamos nosotros a pensar, ¿será así o no será así? Por eso hay una gran diferencia entre vivir por las promesas o vivir por las circunstancias. Y de eso quiero compartir yo. Obviamente esta gente estaba preocupada. Dios había dicho que era una buena tierra, que fluye leche y miel y que Él les iba a dar victoria sobre sus enemigos. No importa si eran numerosos o no, Él iba a ser el que iba delante de ellos y darles victoria. Pero ahora ellos están aquí, vayan a ver la tierra, miren si es buena, si hay buen fruto, si hay mal fruto. Miren a ver si hay gente o no hay gente, cuánto hay, dónde viven, cómo viven, si viven en cabañas, si viven en campamentos o realmente son ciudades fortificadas. Miren cómo es el pueblo, a ver si es débil. Lo que Dios había dicho de conquistar la tierra no tiene que ver si los enemigos eran débiles o fuertes. Lo que tenía que ver es que Dios era suficientemente fuerte para acabar con todos ellos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo uno puede cambiar el pensamiento? Dios dice algo, pero yo empiezo a dudar, yo empiezo a pensar, ¿será así? Y miren lo que ocurre después. Para mí es interesante esto. En el versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días anduvieron viendo cómo era la tierra. Otra vez digo, esa era la idea de ellos. La idea de Dios no era tanto así que fueran a reconocer. No, Dios ya les había dicho cómo era la tierra. Y aquí estamos viendo este cuadro. Terminaron los 40 días y ellos comienzan a regresar. El versículo 25 dice, el capítulo 13 de Números, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra y les contaron, les dijeron a todos, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí todo se mira bien. 12 ven lo mismo. 12 vienen a informar lo que vieron. Después de 40 días regresan y traen un reporte. La tierra realmente, como Dios dijo, fluye leche y miel. Hay mucho fruto y aquí está el producto de lo que traemos. Las uvas grandes, hermosas, las granadas, el higo. Pero también continúan diciendo, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Dios sabe que los enemigos son fuertes, pero hay alguien más fuerte que Él. Yo creo que nosotros hacemos cosas similares a las que hacía este pueblo. De repente Dios nos ha dicho, sabemos que no hay nadie como Él, pero en las circunstancias de repente comenzamos a ver como que los problemas y circunstancias fueran más grandes que Dios, y no es así. El que dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin, nunca va a faltar a su promesa. No faltes tú tampoco a la tuya de mantenerte íntegro delante de Él. Vienen estos y comienzan a decir, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas, con un énfasis. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo
El jebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ya estaban diciendo, sí, la tierra es buena, pero hay gente muy grande. Las ciudades son complicadas, son muy fuertes, muy grandes, están cerradas. Hay mucha gente. ¿Ve cómo es la vida? 12 espías, 12 personas tienen la misma promesa, ven las mismas cosas, pero unos ven pensando en las promesas unos pocos y otros ven solo pensando y viendo las circunstancias. La Biblia dice que 10 de ellos comenzaron a decir enfáticamente, los habitantes son fuertes, las ciudades muy grandes, hay gigantes. Y a mí la óptica de cómo se ven las circunstancias varía de persona a persona. Te animo a ti para que tú lo veas con los ojos como Dios lo ve. No como el mundo lo ve, no como las circunstancias quieren que sean vistas. Como Dios lo ve. Porque no son las circunstancias las que determinan algo, son las promesas de Dios lo que determinan para nosotros los que creemos en Él qué es lo que va a pasar. Y cuando los días aquellos comienzan a agregar, a decir cosas, Caleb corre, hizo callar, leo el versículo 30 del capítulo 13 de Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Mientras aquellos dicen, hay gigantes, hay gente grande por todos lados, son muy numerosos, las ciudades son muy fortificadas, son fuertes. Caleb corre y calla al pueblo y les dice, subamos luego. Caleb está pensando en una promesa, no está pensando en la circunstancia. Ve, Caleb fue con ellos, era uno de los 12 y Josué también. Ellos eran uno de los 12. Pero ellos ven diferente. Mientras aquellos ven gigantes, estos ven promesas. Por eso Caleb dice rápidamente, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué decía eso? Porque él sabía que Dios les había dado promesa, que ellos iban a conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Y sabe por qué? No porque ellos eran fuertes, no porque ellos eran grandes, no porque ellos sabían que tenían promesas. Dice, porque más podremos nosotros que ellos. Yo quiero que tú te emociones con esto, porque también puedes hacer tuya las promesas de Dios. Más podremos nosotros que ellos. Pero empieza el contraste, la contradicción aquí. Caleb habla de una manera y sabemos que Josué hablaba de la misma manera. Subamos luego, tomemos posesión de la tierra. De todas maneras, Dios ya nos dio esta herencia. ¿Qué tiene que hayan gigantes? ¿Qué tienen que hayan ciudades amuralladas? Subamos, vamos. Así habla Caleb y así habla Josué. ¿Cómo hablan los otros 10? Y para mí es importante cómo hablas tú en estas circunstancias, porque estamos viviendo un tiempo único. Un tiempo único mundialmente hablando. Una circunstancia que no la vamos a ver en nuestras generaciones otra vez probablemente, yo no sé, pero ahora que tenemos la oportunidad debemos de saber qué hacer con esto. ¿Cómo hablan los otros 10? Los otros 10 dicen, no podremos. Leo el versículo 31 en adelante. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo saben que el otro pueblo es más fuerte que ellos? ¿Acaso hay algo más fuerte que el Dios que acompañaba a Israel? ¿Acaso hay un Dios más grande? ¿Hay algo más grande que lo que acompaña al pueblo de Dios ahora en esta circunstancia? Ellos dijeron, así son, mucha gente así habla. Y yo quiero que tú tengas conciencia de eso, porque en circunstancias, esta no será la última, pero como hablamos en las circunstancias nosotros, no podremos, yo no puedo, yo no creo que, no podemos subir contra ellos porque son más fuertes. Aquel pueblo es más fuerte que nosotros. ¿Cómo saben?
Si no se han medido a ellos todavía, no los han enfrentado, no han luchado con ellos. Pero ellos ya tienen una predisposición. Ellos son más fuertes. Y les digo, a veces uno se queda sin pelear, sin luchar, sin hacer la guerra. Y cuando uno más bien a lo que hace es retroceder y no luchar, más bien uno ya perdió la batalla. Yo creo que estos ya habían perdido la batalla sin empezarla. A pesar de que tenían promesas. Y esto es triste porque mucha gente vive de esa manera. El Dios que prometió para nosotros grandes cosas no se equivoca al prometerlas. Él sabe por qué. Lo que necesita es un receptor que pueda creerlos. Creer las promesas que Él ha dado. Y estos dicen, no podremos. Mientras Caleb dice, vamos luego, tomemos posesión de esta tierra. Más podemos nosotros que ellos. Mire qué diferente. 12 ven lo mismo, pero 2 hablan diferente. 10 comienzan a quejarse. Y dice, no solamente dicen cosas malas, sino hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Habían venido de regreso y habían dicho, la tierra realmente fluye leche y miel, es buena tierra. Ahora todo cambia porque comienzan a considerar las circunstancias y dejan de lado las promesas. Y comienzan a hablar mal entre los hijos de Israel. Así es esto. Generalmente, en vez de aprovechar el momento para hablar bien y confesar las promesas de Dios, mucha gente ocupa el tiempo para hablar mal y afectar a nuestros propios hijos, a nuestras familias. No ignoramos el adversario que tenemos enfrente, no ignoramos el problema que vivimos, pero no podemos olvidar que Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas. Estos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían justamente reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, cambia la historia, ya no es buena. Ahora dice, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo, dicen, todo. No dice algunos, dice todo el pueblo. Son exagerados hasta en lo que están diciendo, en la apreciación que tienen. Todo el pueblo que vimos, en medio de ella son hombres de grande estatura. No solamente perdieron la perspectiva, la óptica, sino también están exagerando y son mentirosos. Y si no lo fueran, si fuera cierto así que todos eran gigantes, no hay ningún gigante más grande que el Señor que guarda nuestras vidas. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y esto me conmueve, me puede mucho. De los 12, 10 de ellos que dan un reporte malo. Un reporte exagerado, fuera de toda perspectiva, fuera de todo propósito. No solamente dicen que todos eran gigantes, sino que dicen en el versículo 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ellos se miraban a sí mismos como langostas, a pesar de que Dios les había dado promesas, y eso no es posible. No es posible para el pueblo que tiene a un Dios como el que nosotros confesamos. No es posible. Ellos se miraban a sí mismos como langostas. Y no solamente eso, exageran y dicen, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo? ¿Acaso los habían visto? ¿Cómo pueden decir, así nos miraban ellos a nosotros como langostas? Así parece cuando vienen las circunstancias, los problemas. Hay dos maneras de verla. Uno, como lo miraba a Caleb y Josué. Tenemos promesa, vamos, conquistemos. Y otros, 10, y lastimosamente la mayoría, tenía un corazón negativo y falto de fe y falto de confianza en las promesas. Habían perdido la batalla y ni siquiera comenzaron la pelea. Ni siquiera habían intentado hacer algo, sino en sus pensamientos, en sus razonamientos, en su meditación dijeron, no podemos. Somos como langostas, somos poca cosa comparado a ese pueblo. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un Dios grande y no somos cualquier pueblo. Somos lo más especial de todos los pueblos. Fuimos comprados con la sangre de Jesús.
Y a mí esto me incomoda, me duele y me da mucho dolor y me da mucho lloro. Porque mucha gente lo que hace es eso, transmitir a otras generaciones lo que no sirve, lo que no debe de transmitirse. No estoy diciendo yo que cerremos los ojos ni no miremos los problemas. No digo eso. Lo que estoy diciendo es transmitamos lo que Dios ha dicho. Ahí están tus hijos. ¿Cómo van a crecer? ¿Qué va a pasar después de que toda esta crisis acabe? ¿Cómo van a crecer ellos en sus emociones y sentimientos? ¿Cómo van a vivir las otras crisis que van a tener que enfrentar? Eso depende mucho de cómo tú les enseñes. Aquí hay 10 hablando mal, a pesar de tener promesas, y solo 2 hablando de una manera diferente. En el capítulo 14 quiero avanzar con esta reflexión. Porque la mala reacción, por una óptica incorrecta, una óptica exagerada, fuera de propósito, afecta a otros. Mire qué pasó ahí en el versículo 1, capítulo 14 de Números. Entonces toda la congregación gritó. Me imagino que había pánico, pavor. Comenzaron a gritar y dieron voces. Era terrible lo que estaban oyendo de aquellos 10 espías. Y el pueblo lloró aquella noche, lloraron. Y usted agréguele a saber cuántas cosas dijeron. Hoy nos morimos, se acabó todo. Y el versículo 2 dice, se quejaron contra Moisés. Mire cómo es esto. Cuando usted da un informe que no viene del corazón de Dios, esto puede provocar en la vida de otros. Lo que nosotros hablamos con nuestros hijos, ¿qué puede provocar en sus vidas? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Estaban tan decepcionados por el mensaje que los 10 espías, que eran príncipes escogidos de las tribus, ese mal mensaje que ellos transmitieron al pueblo, comienzan a llorar, a gritar y a echar culpas, a quejarse con Moisés, a quejarse contra Aarón, y les dijeron, ojalá muriéramos en Egipto, o ojalá muriéramos en este desierto. Estaban hasta con pensamientos de muerte. Ojalá muriéramos aquí. Y no solamente ahí, sino que avanzan y hasta contra Dios la agarran y dicen, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire cómo es el momento que están viviendo. Mire cómo esta situación, este problema, esta crisis, esto que estaban inventando en el corazón había provocado en el corazón de otros. Gritos, voces, quejas, deseos de muerte, murmuración contra Dios. Como quien dice, Dios promete, pero yo creo que Dios no sabe lo que Él promete. Así mucha gente actúa hoy. Yo sé que Dios me prometió estar conmigo, pero yo no estoy tan seguro. Y eso es pecado. Eso está mal, hay que corregirlo. A Dios se le cree como Él dijo. Y Él en su palabra es bien claro para hablar lo que nosotros necesitamos escuchar. Ese tiempo que estamos viviendo es para aprender a escuchar a Dios y creer lo que Él dice. No ser selectivos, voy a creer esto no, sino creerle a Él. Y aquí hay un ejemplo de unos que creen y otros que miran solamente las circunstancias. Voy a saltarme al versículo 6 del capítulo 14 de Números. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, queridos, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Claro, las circunstancias que vieron los otros hacían que lo que estos dos, Caleb y Josué, dijeron, tal vez no tenía mucho sentido para aquellos, porque el temor había invadido sus corazones. Yo no sé las cosas que hablamos nosotros, cuánto pueden invadir el corazón de otros con temores, con inseguridades.
Caleb y Josué rompieron sus vestidos. Le dicen a la congregación, le dicen a todos los hijos de Israel: hey, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, es buenísima. No se fijen en las circunstancias, no se fijen en lo que aparece como obstáculo, fíjense en las promesas. Y dicen ellos, y es lo que nosotros tenemos que entender: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Me gusta el espíritu de Caleb, me gusta el espíritu de Josué, porque ellos conocen a un Dios que ha dado promesa. Y dice: porque nosotros, a todos los gigantes que ustedes dicen que ven, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, con nosotros está el que es más grande. No les temáis. Si hay algo que podemos transmitir a todo un pueblo es eso: con nosotros está el que es más grande. No les tengas temor. No son las circunstancias más grandes que Dios, no es la peste que vivimos más grande que Dios, no. No les temáis. ¿Cómo me gusta esta actitud de esta gente? Y hablan cosas tan correctas. La tierra es buena, hay obstáculos. ¿Y qué? Si Dios se agrada de nosotros y tenemos un corazón correcto, Dios nos la va a entregar a nosotros. No sean rebeldes, no caminen en sus propios caminos. No tengan temor al pueblo de esta tierra. Nosotros los vamos a comer como que si fueran bocado de pan. ¿Por qué? Porque somos fuertes nosotros. No, porque con nosotros está Jehová. Eso es todo en la vida. Saber si Él está con nosotros o no. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Él está conmigo, ¿de quién voy a temer yo? Ve cómo diferentes personas ven lo mismo, pero tienen una apreciación diferente. Porque tienen un carácter diferente, tienen una formación diferente, tienen una manera de ver las cosas. Y algunos de ellos, 10 de ellos, realmente eran incrédulos a las promesas de Dios, excepto 2, Caleb y Josué. Este es un drama. Dios se enoja contra su pueblo y quiere castigarlos. Voy a leer este pasaje rápidamente, el versículo 21 al 24. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Claro, Dios estaba diciendo: todos los que me han tentado ya 10 veces, no verán la tierra que yo juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Esa era la diferencia. Caleb y Josué iban en pos de Jehová. Los otros 10 iban en pos de las circunstancias. Pero porque en estos hubo otro espíritu, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Salto al versículo 28. Capítulo 14. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ellos habían dicho que muramos en este desierto. El Señor dijo: va a ser como ustedes dicen. Van a caer en este desierto todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Salto al versículo 36 del capítulo 14 de Números. Y los varones de Moisés
y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué de bien hay que nosotros comencemos a quejarnos y a llorar en vez de confiar en el Señor? Más bien, mucha gente muere por eso, por estar quejándose. El mal que no ha venido lo estamos tomando. Hay mucha gente que está sufriendo mucho y por quienes tenemos que orar. Pero aquí estamos hablando de gente que había tenido una actitud incorrecta en su corazón. Habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hay una gran diferencia, y debe de haber una gran diferencia entre la iglesia y el mundo. La gente que conoce a Cristo y los que no conocen a Cristo. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Yo recuerdo una crisis que vivimos en el año 2005. Toda la ciudad fue dispersada. Salimos a diferentes lugares. Un huracán tremendo, el Katrina, vino aquí a nuestra ciudad. Y produjo un daño incalculable, increíble. Todos tuvimos que salir, excepto los que no pudieron, y muchos de ellos terminaron muriendo. Cuando la crisis había venido, cuando se incrementaban los problemas, yo recuerdo claramente como mucha gente que no sabía cómo enfrentar la crisis estaba diciendo, no sé qué hacer. Incluso muchos creyentes. Recuerdo yo que estando unos en Houston, otros en Tampa, en diferentes lugares, nunca dejamos de reunirnos, nunca dejamos de adorar al Señor. Pero recuerdo a mi hijo diciendo, porque mientras otros decían, y la ciudad decía, no podemos volver a New Orleans está arruinado, no hay nada más que hacer ahí. Y todo el mundo empezando a buscar, como es lógico, qué hacer en otras tierras. Recuerdo que mi hijo me dijo, papá, Dios nos dio promesas en la ciudad, no las hemos visto cumplidas. Yo voy a regresar a la ciudad porque el que dio las promesas, Él las va a cumplir. Él va a cumplir con sus promesas. Y eso fue como una palabra propicia de Dios. Todo el liderazgo que estábamos juntos en aquel momento, tomamos aquella palabra, la creímos y sí, es cierto. Dios ha dado promesas y mientras no las vemos cumplidas, no podemos tener temor. Tenemos que esperar hasta que se cumpla. Y eso fue el espíritu de algunos. Pocos quizás, pero suficientes para inspirar a otros. No fueron las circunstancias, sino lo que Dios había prometido, los que nos llevó a tomar decisiones. Podemos nosotros aprender de esta referencia, de todo lo que estamos hablando, de lo que la Escritura nos enseña hoy, para enseñar, para hablar, o bien, o para enseñar mal. Ojalá que optemos por enseñar bien. Porque una persona entregada al Señor, una persona que tiene propósito en Dios, sabe que en Dios hay planes perfectos para nosotros. Ojalá que haya en nosotros un espíritu diferente. Que las circunstancias no nos impidan ver las promesas. Mucha gente se queda en el camino, se queda en el desierto por quedarse viendo las circunstancias y no por guardar las promesas de Dios en sus corazones. ¿Qué ha dicho Dios para nosotros? Yo estaré contigo. ¿Y qué pienso cuando viene el problema? Cuando viene el mal, ¿se me olvida eso? Yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu guardador, yo soy tu refugio, yo soy tu escudo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Mi oración es que en nosotros haya un espíritu diferente. Quiero que me acompañe a orar y a decirle al Señor, ayúdanos Señor, para ver en medio de todo este mal, ver tus promesas y tus propósitos. Le pido por favor que con mucho corazón, con mucha determinación y con mucha confianza hagamos una oración por nosotros, por aquellos que están en el campo de batalla, por la iglesia, para que no perdamos el enfoque de lo que Dios dice para nosotros como su pueblo. Señor, te damos gracias porque somos privilegiados de pasar una situación como la que estamos viviendo. Porque esta situación nos da la oportunidad, oh Dios, nos da la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas, de dar esperanza donde mucha gente no la tiene.
Te pido, Señor, que sobre tu pueblo venga esa confianza, esa seguridad a tus promesas. Que venga esa seguridad a lo que tú ya has dicho para los que te aman, para los que tienen un corazón sincero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pelear contra nuestros gigantes. Ayúdanos a pelear contra las situaciones que parecen que son muy grandes. Y ayúdanos a verte a ti, que eres más grande que todas estas situaciones. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por la iglesia, te pedimos por el cuerpo de Cristo, te pedimos por aquellos, Señor, que viven una vida entregada a ti. Te pedimos por los que trabajan en el campo de la salud. Te pedimos por todos los que están trabajando, cuidando a otros, para que tu Espíritu Santo esté guardándolos, sosteniéndolos. Y que en medio de la crisis ellos puedan también abrir sus ojos para ver que tú eres un Dios de promesas. Y todo el que viene a ti, Señor, todo el que se acerca a ti, tú no le dejas avergonzado. Tú le guardas, tú le sostienes. Que eso sea, Señor, la convicción de nuestro corazón. Y que haya en nosotros un espíritu diferente. De gente, hombres y mujeres, que sabemos confiar en ti. Bendice a tu pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.